Gracias, compañeros. Y así es, entramos a la sección de nuestro querido cronista Armando Ramírez, nuestro gran Ojitos Pajaritos, y vamos a ver los talleres de pintura. Qué importante es el arte y qué mejor manera de encontrar la inspiración al hacerlo al aire libre. De repente nosotros tenemos ese gusto por el arte, a lo mejor por ahí tenemos la gracia de saber pintar, y ¿por qué no lo investigamos tomando un taller de estos, por ejemplo? Y profundizarlo, y notaremos que ahí vamos a encontrar como varias cosas de concentración, de tranquilidad, de paz y además de crecer el arte. Dicen que relaja mucho, así que... Vamos con el Ojitos Pajaritos a ver qué nos tiene en estos talleres de pintura al aire libre. Y el tío Alberto también, a ver qué nos tiene. ¡Ay, ay, ay! Hoy vamos a entrar aquí a una exposición en el Munal, de esas que uno se siente orgulloso de las experiencias de hacer promotor cultural por parte del Estado, en donde hubo unas escuelas de pintura al aire libre, unos talleres maravillosos de arte que no sabía. La escuela de Santa Anita fue desde 1913, o sea que ya están cumpliendo 100 años y más lo que se acumule. Para que nos platique más de esta experiencia en diferentes barrios de la Ciudad de México, tenemos aquí al maestro Arturo, que ya le hemos molestado muchos días, y pues ahora vamos a seguirle. ¿Qué es esto de las escuelas de pintura al aire libre? Bueno, el museo precisamente toma como pretexto que 100 años se cumplen de la primera escuela fundada. La primera fue en Santa Anita, Iztapalapa, en el año de 1913. Esto es fundamental, maestro, porque estas escuelas que inicia como proceso a principios del siglo XX surgen de los métodos que venían un poco ya obsoletos y donde los alumnos, como el doctor Atl, entre otros, comenzaron a cuestionar estos métodos de dibujo. Sale precisamente la dirección de la Academia de San Carlos, el arquitecto Rivas Mercado, que fue el que realizó el proyecto de la columna. Y entonces, para 1913, se funda la primera escuela de pintura al aire libre de Santa Anita. ¿Con qué finalidad, maestro? Pues con la finalidad de que el arte estuviera en accesibilidad para todos, de niños, niñas, mujeres. ¿En diferentes barrios o colonias? Esa fue la primera, y fíjese que le comento algo importante igual al público. El proyecto duró poco tiempo. Fue la primera escuela, se abrió con pocos recursos. Alfredo Ramos Martínez, que fue el director de esta primera escuela, pues bueno, trae con él a esta escuela de Santa Anita, Iztapalapa, artistas como Siqueiros, entre otros, y cierra sus puertas. No me diga. ¿Podemos ver alguna de la muestra, maestro? Efectivamente, y algo que bueno, sí habríamos que ver como en términos mucho más precisos, es que uno de los alumnos de esa escuela fue el maestro David Alfaro Siqueiros. Maestro, en esas escuelas por Iztapalapa andaba ya el coronelazo. Efectivamente. Lo que es importante mencionar, maestro, es que la cosa aquí era mexicanizar el arte. Era pintar el paisaje mexicano. La idea, maestro, es que el público, bueno, conozca también que esta escuela, la primera que se fundó, cierra sus puertas por el movimiento revolucionario y por el proyecto político. Entonces resulta que para 1920, con José Vasconcelos y todo su proyecto cultural, Maestrazo. sí, y como gran pedagogo y como gran pensador, de nuevo contrata a Antonio Rivas, a Alfredo Ramos Martínez para la dirección de otras tantas escuelas. Entonces se funda la segunda, que es la Escuela al Aire Libre de Chimalistac, de este renacimiento mexicano, de estos lugares emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, es el patio de una casa de San Ángel, lo que hoy conocemos como el Gran San Ángel, ¿no? Allá al sur. Que efectivamente el barrio de Chimalistac, que aunque está del lado de Coyoacán, forma parte de toda esa zona tan maravillosa que es San Ángel. Sí, lugares que hoy, bueno, hasta son turísticos para la época. Por ejemplo, una de las grandes pintoras, Rosario Cabrera, que por cierto Diego Rivera la tenía en muy buen aprecio, salió de esta escuela de pintura al aire libre de Chimalistac, ¿no? Y entonces esas escuelas, por ejemplo en Chimalistac, la gente de Chimalistac iba ahí, tenía acceso a la formación ya como pintores, como artistas. Sí, políticamente la idea era que el pueblo tuviera acceso al arte a partir de estas escuelas donde enseñaban a pintar, a dibujar, a hacer escultura en barro, y también algo que teóricamente es fundamental es que se hacen estos salones al aire libre como aquellas barbizones franceses, ¿no? Yeah. Esa era la parte teórica, ¿no? ¿Esta es la escuela de Churubusco? Efectivamente, toda esta parte en donde, pues bueno, vamos nosotros a
a platicar, de ahí, de esa escuela de Churubusco, lo que hoy es el convento del Carmen. De las, ¿cómo se llaman? Intervenciones. Exactamente. Otra de las escuelas importantes, sin lugar a dudas, fue la Escuela de Pintura al Aire Libre de Tlalpan. También hubo escuela de pintura al aire libre en Tlalpan, ¿no? Y ahí, bueno, pues los famosos valles, los famosos ríos, los famosos las bañistas, ¿no? Claro. Los lugares de este tipo de balnearios públicos que comenzaban para la época, que hoy son muy elocuentes en nuestra Influidos ciudad. por las escuelas o estilos en boga de esa época, ¿no? Influenciados totalmente por las corrientes europeas, ¿no? Hay una influencia muy fuerte de Cézanne, hay una influencia muy fuerte de Gauguin, hay influencias muy importantes, pero sin lugar a dudas las escuelas al aire libre tenían una precisión muy estricta, que eran muy libres y que la gente no necesariamente tenía que estudiar. No tenía estudios académicos, podía llegar cualquier habitante de Tlalpan, inscribirse en la escuela y aprender a pintar. Exactamente, ¿no? Y los maestros siempre tenían esa consigna, que el arte fuera puro, que el arte fuera libre, que el arte fuera inmediato. Bueno, los Reyes Coyoacán, otra escuela de pintura al aire libre en Coyoacán, que bueno, pues sin lugar a dudas es muy importante. Además, mire esta pintura, maestro. Sí, es una obra de Manuel Uchurri, un autorretrato de 1931, una colección particular, y la intención era mostrar como esos cambios también en lo social, ¿no? El sombrero, la corbatina, Lo urbano y luego el paisaje, que me imagino que la Ciudad de México todavía está en ese desgarramiento entre dejar de ser del campo y ya urbanizarse, ¿no? Es efectivamente eso desde el punto de... Agustín Lara y la canción ranchera. Exacto, ¿no? Es como ver ese México rural y ese México, pues bueno, ya moderno. Es esta confrontación que hay entre los valores incluso académicos y libres, ¿no? ¿Y de estos pintores se sabe algo de...? ¿No? O nada más? Bueno, son muchos jóvenes artistas que, bueno, en mucha parte de su carrera, pues bueno, trabajaron en otras cosas. Y tenían el chance de meterse a esa escuela al arte de pintura al aire libre y sin saber aprender, maestro. Oiga, la escuela Xochimilco. Sí, Xochimilco, que bueno, tiene un gran bagaje, que tiene un gran... Qué bonito cuadro. Sí, del mercado, ¿no? El mercado, porque la intención pues básicamente era mostrar pues a la gente en su vida cotidiana. Y luego acá, En San Antonio Abad. y San Pablo. Sí, todos estos pintores del barrio, ¿no? Porque finalmente así son. En algunas anécdotas se habla de que muchos de ellos eran boleros, por ejemplo. Y luego esta maravilla de que sin tener una formación, una educación formal, van ellos pues testimoniando su paso por el mundo. Sí, que esto es un poco lo que tiene de valioso la exposición. Lo que podemos ver aquí que lo que ellos ejercen pictóricamente son las vivencias personales, ¿no? De tal manera que hay que entender que el público, bueno, pues así lo perciba, que la Escuela de Pintura al Aire Libre tuvo un peso tan fuerte que salió del país y llegó hasta Europa y hasta Asia. Tuvimos un pintor japonés que se llevó el método de enseñanza del dibujo a su país natal, y lo estamos viendo aquí precisamente. Tajumi Kitawa, así se llama. Mire, las líneas del dibujo, ¿no? Sí, aquí lo valioso es también ver que tanto la influencia del dibujo japonés como la influencia del dibujo en estas escuelas de pintura, pues generaron una trascendencia muy fuerte en los métodos de dibujo. Oiga, qué padre exposición aquí en el Munal. ¿Hasta cuándo va a estar abierta? Va a estar abierta hasta marzo del 2014. Y bueno, los esperamos con mucho gusto. ¿De cuándo a cuándo y de a qué horas? Bueno, está abierto de martes a domingo, de las 10 de la mañana a las 5:30. Ya está abierta, ya el público puede venir hasta marzo de este año. Ahí está. Usted que tiene esa inclinación artística y luego dice, ay, pues ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezamos? Pues por el Museo Nacional de Arte. Ay, 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 ojitos pajaritos. Qué chida ciudad tenemos y qué chances hay, maestro. Muchos chances. Tu ciudad, mi ciudad, nuestra ciudad. Y ahora sí que me echen a Picasso, maestro, porque ya salió.